La divulgación científica nos permite comprender los avances científicos, cuestionar lo que sabemos y tomar decisiones informadas sobre el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué implica realmente la divulgación científica? ¿Por qué esta es fundamental? Y sobre todo, ¿a quién debe estar dirigida? La ciencia no es exclusiva de los laboratorios ni de los expertos. Es una herramienta esencial para toda la sociedad. Hoy, más que nunca, necesitamos por eso impulsar una divulgación clara, rigurosa y capaz de despertar la curiosidad de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda, un espacio de diálogo y reflexión donde vamos a abordar perspectivas claves sobre la divulgación científica. En este encuentro reunimos a especialistas y actores involucrados en el tema, quienes nos van a compartir sus experiencias e ideas para enriquecer la conversación. Para dar inicio, invito a nuestros panelistas a encender sus cámaras. Los voy a presentar brevemente. Hoy nos acompañan la magíster Adelina Castillo Morales, quien es bióloga y docente en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde enseña Ciencias Biológicas y Farmacia y Bioquímica. Como tutora del curso de Biología, ha participado en proyectos de investigación internacional, incluyendo paleotraces, cistecircosis en el Perú y Magnet 1 y 2. Además, promueve la divulgación científica a través de la iniciativa STEM es para chicas. Su lema es: el ciclo del conocimiento se completa cuando se comparte. Nos acompaña también la bachiller Daniela Adriasola Oquendo, bachiller en comunicación, con especialidad en comunicación para el desarrollo y periodismo. Cuenta con 7 años de experiencia en la producción, distribución y monitoreo de contenido para redes sociales, así como en el diseño e implementación de estrategias de comunicación y planes de participación comunitaria. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en traducir investigaciones complejas y artículos académicos en contenido accesible y útil para audiencias amplias. También nos acompaña el doctor Pierre Rodríguez Aliaga, investigador postdoctoral en Stanford University. Estudia el plegamiento de proteínas y proteínas propensas a agregación. Es doctor en biofísica por UC Berkeley, especializado en motores moleculares. Es bachiller en biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y su trabajo se centra en el control de calidad de proteínas y enfermedades neurodegenerativas, utilizando biofísica de molécula única para revelar mecanismos clave en la etiología de enfermedades y el desarrollo de terapias. Y el doctor Rodrigo Carrillo Larco, PhD en Salud Pública por Imperial College London y médico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor auxiliar en Emory University con más de 170 publicaciones científicas. Ha liderado proyectos de investigación con enfoque en epidemiología, ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a enfermedades crónicas no transmisibles. Un gusto poder compartir esta mesa con estos profesionales. Así que el tema que vamos a abordar en la mesa redonda es la importancia y ética de la divulgación de la investigación, qué, por qué y cómo. Para profundizar en este tema tan relevante, cedo la palabra a la magíster Adelina Castillo Morales, quien nos va a compartir su visión sobre qué es divulgar y por qué hacer. Adelante, magíster Castillo. Hola, hola a todos, buen día. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder compartir
con estos colegas acerca de este tema. ¿Se observa mi pantalla, mi presentación a pantalla completa? Sí, sí se observa. Ok, muchas gracias. A ver, ok, entonces, como ya mencionaron, soy Adelina Castillo. eh, Actualmente soy docente y también investigadora. Les presento este disclaimer para recalcar que lo difundido aquí es parte de mi opinión personal. Muchas gracias. Entonces, para poder iniciar este tema, primero, digamos que tenemos que tener en claro qué es divulgar, ¿no? Divulgar es una palabra que, como todo lenguaje, tiene un origen, ¿no? Y viene justamente del latín, ¿no? Que era justamente llevar información al vulgo, decía, ¿no? Informar al vulgo. Y el vulgo en aquel tiempo era, digamos, el pueblo, ¿no? Pero también, ¿por qué es importante hacerlo? Yo quisiera comenzar esta presentación desde mi experiencia personal de cómo llegué a la ciencia y cómo en este proceso de convertirme en científica fui encontrando, digamos, algunas respuestas, ¿no? Una de las cosas que marcaron mucho en mí fue preguntarme, después de haber recorrido gran parte del camino, ¿para qué estoy aprendiendo todo esto? ¿Por qué o para qué realmente estoy acumulando toda esta cantidad de conocimiento? Fue en ese momento en que decidí, por inspiración de uno de mis grandes mentores botánicos, eh, eh, irme o sumergirme en el mundo de la docencia. En ese momento fue que entendí cómo es que se cumple digamos, este ciclo de conocimiento y sentí con gran alegría que estaba cumpliendo mi propósito real como científica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, divulgar es una palabra que se ha usado mucho recientemente, por decirlo así, se ha puesto de moda otra vez, tiene un origen bastante atrás en nuestra historia, ¿no? Incluso se considera que Galileo Galilei fue uno de los primeros que de alguna manera sería promotor de esta divulgación científica. Y es que cuando nosotros escuchamos la palabra divulgar es traducir la ciencia, es exactamente eso. En parte podríamos decir que en un inicio se podría decir que sí, pero en la actualidad no, ¿no? Porque como mencionaron mis antecesoras, en realidad, no estamos hablando propiamente de traducir un lenguaje en este caso específico, ¿no? Sin embargo, los primeros aportes con respecto a la divulgación se dieron de esa forma. Hubieron personajes, filósofos antiguos como Galileo y otros que podría nombrar, que vieron que uno de los principales obstáculos era de que mucha de la información, de los conocimientos que se iban adquiriendo estaban en latín, por ejemplo, y no todos tenían acceso a poder entenderlo. Es por eso que se tomaron el trabajo de poder traducirlo al idioma coloquial, ¿no? O traducirlo al idioma que se hablaba en aquel momento, en aquella región, para que pudiera ser de más fácil acceso, ¿no? Entonces se podría considerar que en un inicio sí, ciertamente esta mecánica de traducir permitió un primer acercamiento a lo que es la divulgación científica, ¿no? Entonces, luego viene los términos de divulgación y difusión, ¿no? Creo que algo que ha ocurrido también mucho es usar indistintamente o usar como sinónimos estas palabras, ¿no? Estos conceptos de divulgación y difusión. Y realmente tienen en común que la función de fondo es comunicar, ¿sí? Sin embargo, no está dirigido, no tienen el mismo objetivo. Cuando yo hablo de divulgación, estoy hablando de poder acercar conocimiento a la sociedad, es decir, conocimiento generado en las diferentes áreas de la ciencia, pero con el objetivo de llevarlo a todos aquellos que lo requieran, lo necesiten, les sea de utilidad.
Sin embargo, la difusión científica no necesariamente es así. La difusión científica se da usualmente entre pares, es decir, se comparte nuevos hallazgos, nuevos avances, descubrimientos de los experimentos científicos, etcétera, cada quien en su área, pero entre pares, ¿no? Y podemos ahí encontrar algunos ejemplos como los congresos que ocurren cada año, los simposios, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos decir que la difusión informa o está enfocada ya a quienes se encuentran en el mundo de la ciencia y que por lo tanto entienden este lenguaje eh, técnico que usamos y que significa una de las grandes barreras. Considero que los científicos de mi generación afrontaron ese principal problema. Digamos que uno de los puentes que tuvieron que cruzar para poder llegar al objetivo de divulgar información científica fue adaptar el lenguaje al que estábamos acostumbrados, un lenguaje totalmente técnico, con palabras, por ejemplo, en biología, el lenguaje usa muchas palabras que no son de uso coloquial. Entonces, poder transformar esa información de nuestro lenguaje para llevarlo a un lenguaje coloquial fue un gran reto, pero fue también uno de los puntos claves que nos permitió un mejor acercamiento, ¿no? Y de esa forma es que la divulgación justamente, indirectamente, va a invitar a aquellos que no forman parte de este círculo, de este campo, a poder formar parte, no quizás del proceso, pero sí de los resultados, porque, como decimos, al fin del cabo, el conocimiento es para todos aquellos que consideren que les puede ser útil o importante o necesario o, u otro. Entonces, en términos muy sencillos o muy puntuales y por supuesto guiándonos del significado de la Real Academia Española, podríamos considerar que divulgar es comunicar el conocimiento científico que se ha generado, pero, disculpen, pero de una forma comprensible, accesible, pero sobre todo atractivo, porque hay algo que me pasa y me ha pasado mucho como docente, es que cuando usamos los ejemplos de la biología como tal, ¿no? No suele generar realmente un interés, pero cuando tú le dices al alumno eh, o le llevas, digamos, a ese camino para abrir la puertita de por qué estoy aprendiendo esto, por qué debería entenderlo, o oh, esto funciona dentro de mí, yo estoy estructurado así, yo funciono así, todas estas pequeñas cosas despiertan el interés, hacen que se vuelva más atractivo. Yo recuerdo que un científico en algún momento, cuando me habló acerca de cómo deberíamos publicar la información científica, decían, el título es lo más importante porque el título debe ser sexy, debe ser atractivo, ¿no? Entonces, también esta forma de poder comunicar el conocimiento debe ser atractivo, no porque se busque que sea pomposo, ¿no? Que caer, digamos, en algo que realmente no nos corresponde, sino porque todo aquello que llama la atención despierta curiosidad. Y la curiosidad es como ese interruptor que nos va a llevar a abrir más y más puertas e ir justamente formando ese pequeño arbolito de conocimiento, de nuevo conocimiento, ¿no? Que es justamente lo que hacemos en nuestros procesos de aprendizaje, creando nuevas redes neuronales, ¿no? Si hablamos desde el aspecto, ay, disculpen, si hablamos desde el aspecto histórico, para dar algunos aportes, algunos aportes de personas, digamos, relevantes, que en realidad han sido muchos, pero he elegido solamente a 5 en diferentes tiempos de la historia que han podido marcar, digamos, puntos de inflexión a nivel histórico con respecto a lo que es la divulgación científica. Podríamos nombrar, por ejemplo, a Denis Diderot, que en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración,
Él fue muy famoso, se hizo muy famoso por su aporte como coeditor en la enciclopedia. Esta enciclopedia juntaba una gran cantidad de conocimiento de diferentes áreas, ¿no? Pero esta obra, esta recopilación, tenía una explicación sencilla, ¿no? Del saber científico. Incluso englobaba toda la parte filosófica de la época, pero con un enfoque de entendimiento para el público en general. Se podría decir que este aporte que él realizó de alguna manera permitió democratizar para aquella época el acceso al conocimiento, ¿no? Donde estaba bien separada la parte académica de, digamos, el pueblo como tal, ¿no? Cada quien tenía un objetivo, una función y no había una conexión real entre ambos. Luego podría nombrar a Michael Faraday. Él, ay, disculpe, no. Estimada Magíster Castillo, por Ujú. favor le pido que sea breve porque ya los minutos se van acabando. Muchas Ok, gracias. no hay problema, gracias. ¿Sí? Michael Faraday, que en el siglo XIX él era un físico y químico inglés, fue fundador de una institución llamada Christmas Lecture. Y básicamente su aporte fue que ya le dio un enfoque más pedagógico, ¿no? Y esto de alguna manera modeló lo que serían las charlas científicas actuales, de cómo se debería impartir, digamos, el conocimiento a partir de las charlas. Luego tenemos al famoso Carl Sagan, creo que muchos hemos escuchado sobre él, al menos un poquito. Se difundió mucho los aportes de este astrofísico estadounidense a través de la serie Cosmos, que se dio por los años 80 más o menos. La gran importancia que podríamos mencionar con respecto a él fue que eh, él defendió con una postura muy drástica lo que era el pensamiento crítico y lo importante del acceso a la ciencia para poder darle, digamos, una vuelta a la pseudociencia que abundaba mucho en aquella época, ¿no? Luego tenemos a George Bernstein, bueno, Jorge, que fue un español, físico, escritor, falleció recientemente, en el 2018. Para él, el concepto de divulgación era algo intrínseco a la ciencia. Para él, la divulgación debería ser estricta, ¿sí? Pero no por eso ser poco comprensible, ¿no? Y por lo tanto, debería ser o debería llegar de tal manera en que pudiera generar emoción en aquellas personas que la estaban escuchando, ¿no? Entonces, esa era su postura. Y por último, más recientemente, tenemos a Julieta Fierro, ¿sí? Ella está viva todavía, es una astrónoma mexicana muy conocida por sus aportes con respecto a la divulgación, pero desde el enfoque inclusivo, ¿no? Con enfoque de equidad, de accesibilidad, porque ella ha llevado la ciencia no solamente a la comunidad, digamos, de la capital, sino a comunidades marginales, por ejemplo, en México, y ha procurado que esta comunicación sea masiva, ¿no? Entonces tenemos como ejemplo a diferentes personajes, pero que desde su perspectiva han podido englobar y poder justificar de alguna manera por qué deberíamos divulgar, ¿no? Si bien algunos ya lo han mencionado, la divulgación nos permite democratizar el conocimiento, es decir, que no esté limitado solamente al ámbito académico, sino que pueda ser de acceso abierto, aunque esa palabra puede sonar controversial, para no confundir, pero que sea de acceso para todos aquellos que
muestren el interés, ¿no? Por él, o que debería ser parte del proceso de formación de todo ser humano, ¿no? Por supuesto, el fomento del pensamiento crítico, algunas de las cosas que quizás observamos mucho los docentes hoy en día, es que la formación académica que se llega a tener no logra incentivar o cultivar el pensamiento crítico, el criterio de los alumnos, ¿no? Y este es un punto muy importante para poder seguir avanzando. Inspiración y vocaciones científicas. Si bien mucha de la divulgación se ha centrado en poder llamar a la comunidad científica eh, a todos a todos, a toda la población en general, sin, digamos, limitar por género, por edad, etcétera. Se enfocó en un primer momento en poder atravesar algunas barreras de género, porque hasta hace algunos años la comunidad científica, digamos que el género que más predominaba era el masculino. Sin embargo, eso por fortuna ha cambiado mucho en los últimos años y vemos un gran aporte eh, de ambos géneros, que es lo que se necesita, ¿no? El compromiso ético del científico. ¿Por qué? Porque nosotros como conocedores y forjadores de más conocimiento científico, requerimos o tenemos bien en claro el término de bioética, y parte de este compromiso es justo lo que les mencionaba al inicio desde mi experiencia, ¿no? De no solamente tener el conocimiento, sino compartirlo, pero compartir un conocimiento bueno, un conocimiento respaldado, ¿no? Por Magister Castillo, supuesto. perdón que la interrumpa, pero estamos Ujú. con los tiempos muy ajustados, así que necesitamos que cierre su participación. Muchas Así es, gracias. justo estaba terminando, gracias, disculpen la demora. Y por supuesto, como esto puede aportar, puede impactar a lo que es la política pública, la salud y en todas las decisiones en general que se toman día a día con respecto a nuestra sociedad, ¿no? Y para finalizar, dejar esta frase: considero que la ciencia que no se comparte es conocimiento que no ha tenido la oportunidad de transformarse y por lo tanto de cumplir su objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Castillo. Ahora, para continuar con nuestra mesa redonda, le cedo la palabra a la bachiller Daniela Adriasola Oquendo, quien nos hablará sobre qué divulgar. Adelante, bachiller, y le recuerdo por favor que tenemos el tiempo de 10 minutos para cada participante, así todos podemos tener el espacio. Muchas gracias. Sí, claro, muchas gracias por la presentación y también quería aprovechar para agradecer al equipo organizador de la EPICA por pedirme participar en este panel. Déjenme un momento. No me sale que puedo compartir el PPT, no sé si me podrían ayudar con eso. Estoy intentando ahorita. A ver. Sí, no me permite, no sé si ¿Todavía me puede. no? Eso. No, me sale que necesito una configuración, no sé si el equipo me podría ayudar. A ver, un segundo. Lo estamos coordinando. Ok. Un segundo, por Gracias, favor. Violeta. Unos segundos, por favor. Muchas gracias. A ver, Daniela, prueba, por favor. A ver, un segundo.
No, me pide que salga y vuelva a abrir. No sé si... Sí, no me permite. En todo caso, yo puedo compartirlo de acá, ¿te parece? Sí, por favor. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi presentación se titula ¿Qué contar y por qué? Criterios para una divulgación científica accesible y significativa. Comentarles que mis comentarios en esta presentación son personalísimos y que no se refiere a ningún punto de vista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, quiero recalcar que en la actualidad vivimos en una época en la que generar conocimientos no basta. Hay que estructurarlos, evaluarlos y canalizarlos adecuadamente para que produzcan un impacto social. Sin embargo, el conocimiento no siempre llega a la población general o incluso a veces lo hace de forma distorsionada. Por eso hoy quiero reflexionar sobre cómo decidimos qué información científica es pertinente y responsable divulgar. Siguiente, por favor. Primero quisiera esclarecer que gestión del conocimiento no es igual a divulgación científica. La gestión del conocimiento nos ayuda a administrar, seleccionar y transformar información valiosa para públicos no especializados, mientras que divulgar implica tomar decisiones sobre qué conocimiento es útil, para quién es esta divulgación y en qué contexto se debe divulgar. No es solo contar la ciencia, justamente como explicaba en la ponencia anterior sobre traducir la ciencia, sino que hay que traducir los resultados complejos a formas comprensibles y atractivas para el público general. Esta requiere adaptar el lenguaje, los formatos y el enfoque narrativo sin distorsionar el contenido. Es una práctica estratégica y ética, no solo comunicativa. Ahora quisiera esclarecer cuáles son los criterios para una divulgación pertinente. Siguiente, por favor. El primero sería la relevancia social. Siempre hay que preguntarnos, ¿este conocimiento responde a una necesidad o preocupación del público? Es decir, conocimiento que responda a problemáticas reales y actuales. Algunos ejemplos podrían ser derechos humanos, salud pública, medio ambiente, desigualdades de género o de acceso a servicios. El conocimiento relevante siempre es el que mejora la comprensión de la realidad y permite tomar decisiones informadas. Por ejemplo, acá podría hablar sobre un paper publicado desde el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Salud y Sociedad, que hablaba sobre la alta incidencia de sífilis entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans en usuarios adherentes a la PrEP. Este estudio, ¿por qué sería relevante socialmente? Era porque los hallazgos sugieren la necesidad de implementar programas de salud pública que integren la PrEP con servicios de detección y tratamientos de otras ITS. ¿Qué significa eso? Que puede apoyar para creación de políticas públicas. Pasamos a la siguiente, por favor. También hay que preguntarnos sobre el madurez del conocimiento, porque no todo lo publicado debe ser divulgado de inmediato. Tenemos que preguntarnos, ¿este hallazgo está respaldado por evidencia sólida? ¿Ha sido revisado por pares? Muchas veces, resultados preliminares pueden crear expectativas infundadas o un temor innecesario. Un ejemplo de esto podría ser los tratamientos experimentales divulgados como curas, sin haber ya sido aceptados por todos. Por eso, decidir divulgar implica evaluar si el conocimiento está lo suficientemente consolidado. Siguiente, por favor. Bueno, también quisiera mencionar los riesgos éticos o sociales que los conocimientos divulgados pueden traer. Entiendo que esto se va a tocar más adelante, así que solamente quiero hacer un pequeño resumen de que algunas investigaciones pueden tener implicaciones que se prestan a malas interpretaciones. Entonces, la gestión del conocimiento implica prever impactos sociales no intencionados. Por eso se debe divulgar con contexto, marco ético y explicaciones claras. Siguiente, por favor. Siempre debemos evaluar el riesgo de la desinformación. Hay que preguntarnos, ¿qué pasa si este contenido se tergiversa, se malinterpreta o peor aún, se omite? La divulgación también debe anticipar posibles distorsiones. Tenemos que evitar contribuir a fake news o alarmismos y actuar de una manera responsable. La siguiente, por favor.
También hay que preguntarnos si lo que estamos divulgando tiene un potencial de diálogo. La buena divulgación no solo informa, sino que invita al pensamiento crítico. Tenemos que preguntarnos, ¿la información promueve conversación? ¿Fomenta preguntas relevantes? Hay que ver si este conocimiento puede modificar percepciones, prácticas o incluso puede apoyar a políticas públicas. Si genera reflexión, cuestiona narrativas o impulsa participación ciudadana, sí vale la pena divulgarlo. Siguiente, por favor. Sería la importancia de que sea accesible y entendible esta divulgación, porque no basta con decidir qué divulgar, es igual de importante cómo se divulga. La accesibilidad no solo implica usar un lenguaje sencillo, sino también explorar formatos diversos. Podríamos hablar de videos, podcasts, memes, talleres, intervenciones culturales. No todas las personas aprenden o acceden a la información de la misma manera. Siempre hay que tener en cuenta eso, ver a qué público nos queremos dirigir y ver a quién debe llegar esa información. Durante mi trabajo en divulgación, sobre todo en temas de derechos humanos y diversidad sexual, aprendí que traducir los términos de las investigaciones de los papers no es suficiente. Hay que contar las historias de las personas, usar ejemplos cotidianos y hay que dejar a veces un poco de espacio a las emociones. Siguiente, por favor. Bueno, acá quería mencionar un poco mi experiencia en divulgación científica. En la parte de la izquierda podemos ver publicaciones y un boletín que hice cuando trabajaba en el Centro de Investigación Interdisciplinaria de Sexualidad, Salud y Sociedad de el CIS. Divulgamos lo que es información del Observatorio Peruano de Migración y Salud, que mostraba que solo un porcentaje mínimo de denuncias en Perú son atribuidos a personas extranjeras. ¿Por qué divulgamos esto? Porque en ese momento había muchos discursos políticos que estigmatizaban a la población venezolana. Entonces quisimos reflejar que solo un porcentaje mínimo eran atribuidas a estas personas. ¿Y cómo lo hicimos? A través de un video informativo, post en redes sociales, infografías y también a nuestra red de contactos enviamos los boletines. A la derecha podemos ver un ejemplo de lo que hice trabajando en el Vicerrectorado de Investigación de Cayetano Heredia. En este caso usábamos mucho un calendario de fechas emblemáticas para aprovechar las coyunturas. El ejemplo que podemos ver acá es sobre el Día del Clima, donde divulgamos 5 impactantes conclusiones sobre el cambio climático y el efecto que tendrá esto sobre la salud de miles de latinoamericanos. Este paper fue publicado por el Centro Clima de Cayetano Heredia en Lancet Countdown Latinoamérica. En este caso utilizamos un formato de video breve donde presentaba a la doctora Estela Hartinger como representante de esta investigación y utilizamos infografías de datos destacados, una nota web y comunicación por correo. Este tipo de estrategias permiten justamente acercar la investigación académica a públicos diversos, con un lenguaje claro y en momentos de alto interés social, justamente preguntándonos si esto importa en este momento específico. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, quiero dejar que la divulgación científica no es una tarea improvisada. Implica tomar decisiones estratégicas sobre qué contar, cómo contarlo y con qué fines. Decidir qué divulgar implica priorizar lo que puede transformar, cuestionar y construir comunidad, porque ese siempre es el fin. No se trata de divulgarlo todo, sino de seleccionar con ética, sentido crítico y enfoque social. El conocimiento no solo necesita ser comunicado, necesita ser compartido con sentido, cuidando la forma y el fondo. Y ahí radica nuestra responsabilidad como divulgadores y gestores del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, bachiller Adriasola. Su ponencia ha sido muy interesante. De seguro nos va a generar muchas preguntas, así como la participación anterior. Así que a continuación, el doctor Pierre Rodríguez Aliaga nos hablará sobre una pregunta muy importante. ¿Toda la investigación necesita divulgarse? Adelante, doctor Rodríguez Aliaga. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí se puede Sí. ver, pero si Ok. lo podría agrandar un poquito más sería mejor. Ahora ¿Ahora? sí, perfecto. Perfecto, vale.
Bueno, gracias a Cayetano por la invitación. De hecho, es la primera invitación que tengo de mi alma mater y me honra bastante. Bueno, hablaré pequeña charla va a ser básicamente una continuación de la charla que acaba de dar Daniela, con puntos muy interesantes, en la cual trato de responder si es que toda la investigación necesita divulgarse. Aquí está el disclaimer, que estos son opiniones personales, y aquí quisiera agregar también que yo no soy un divulgador como muchos de los presentes en estas sesiones. Yo soy más me dedico más a la ciencia de por sí, y eventualmente hago divulgación científica, y aquí voy a plasmar un poco mi experiencia con la divulgación y también con mi interacción con medios, tanto en el Perú, con medios de prensa, en Perú y en Estados Unidos. Entonces la pregunta es si toda la ciencia debe divulgarse. Y bueno, para responder a esa pregunta, hablemos en términos cuantitativos, ¿no? Si toda la ciencia debe divulgarse, entonces ¿cuántos artículos se producen al día? Entonces tenemos aquí la data del NIH, que cuántos papers fueron producidos en el año 2022, y vemos que fueron más de 3 millones. Ahorita probablemente en 2025 ya estemos en el promedio de 4 millones de artículos al año, y esto equivale aproximadamente a más de 1.000 papers diarios. Entonces, divulgar o difundir todos estos artículos es un poco irreal, para lo cual claramente se requiere de algunos filtros. Y aquí, bueno, voy a sugerir desde mi experiencia algunos filtros. El primer filtro podría ser usar dependiendo del impacto o la significancia del estudio, que es lo que hablaba también Daniela, ¿no? Como se comentaba en las presentaciones anteriores, la difusión científica es sobre comunicar los resultados de una investigación al público general para que la sociedad pueda comprender la ciencia, ¿no? Tomar decisiones y fomentar el interés por la ciencia. Sin embargo, algunas investigaciones tienen como objetivo la expansión del conocimiento sin necesariamente tener una aplicación práctica o comercial inmediata. Y este es el punto de la ciencia básica. Yo soy un defensor de la ciencia básica, hago ciencia básica, entonces sé lo difícil que es captar el interés de la población en general en investigaciones en ciencia básica. Es mucho más complicado también difundir lo que es ciencia básica, ¿no? Y atraer el interés no solo del público en general, sino que incluso expertos dentro del campo de investigación de uno también pueden no ser interesados porque, bueno, el tema es muy complejo, etcétera. Sin embargo, a veces hay investigaciones en ciencia básica que abordan preguntas muy interesantes, sencillas y de un interés bastante general. Este es el ejemplo de este estudio en el cual hay investigadores de la Cayetano y de otras universidades peruanas involucradas en el descubrimiento de estos fósiles, que probablemente corresponde al animal más pesado que ha existido en todo el mundo, ¿no? A pesar que esto es una investigación en ciencia básica, estuvo en todas las noticias. Yo recuerdo haberlo visto incluso aquí en la ciudad donde yo vivo, en las noticias locales. Así que bueno, la ciencia básica también puede ser difundida y masificada, a veces cuando interviene con temas que le atañe a todo el público en general, o responde una pregunta muy simple, o si está relacionado a enfermedades, una aplicación médica, ¿no? En mi experiencia, yo trabajo en protein folding y he tenido varios artículos, pero son de ciencia básica, todos ellos, y que no han tenido, digamos, rebote en los medios, salvo uno último, que justamente se enfocaba en la relación a una nueva enfermedad neurológica, ¿no? El otro filtro que se puede usar aquí es que toda la ciencia debe ser divulgada, es investigación confidencial. Algunos tipos de investigación por su naturaleza no pueden ser accesibles a la población en general debido a la propiedad intelectual, intereses comerciales, seguridad nacional o incluso competencia, ¿no? Este tipo de investigaciones ocurren en compañías, en biotecnología, en software, o proyectos que tienen financiamiento militar o están relacionados al desarrollo de armas, o de bacterias o patógenos, ¿no? Con aplicaciones militares, o investigación en inteligencia artificial y computadoras cuánticas, ¿no? Aquí pongo un ejemplo que durante la Segunda Guerra Mundial
Todos este tipo de investigaciones fueron muy confidenciales, al punto que, por ejemplo, el 70% de todas las investigaciones en criptografía o en radares eran confidenciales y no podían ser publicados, evidentemente, por temas de razón de seguridad nacional, ¿no? O incluso el trabajo que vimos en esta película de Alan Turing, que todo el trabajo que realizaron para descifrar el código Enigma fue sumamente sofisticado, pero al mismo tiempo fue secreto, ¿no? Otro filtro que es, para decir qué divulgar son los riesgos éticos y legales de la investigación. Este caso fue un caso bastante sonado en el 2018. Se trata de un científico chino que usó la tecnología CRISPR para modificar los genomas de dos embriones humanos, eran dos gemelas, para hacerlos resistentes al VIH. El científico tuvo éxito, logró modificar sus genomas, pero lo hizo rompiendo todas las barreras éticas e incluso legales. Este científico terminó en la cárcel, el estudio fue repudiado por la Academia China de Biología Celular y también fue condenado por toda la Academia Científica Mundial, incluyendo Jennifer Doudna y toda la gente de CRISPR. Y básicamente fue porque aplicó una tecnología que aún no es 100% segura. Entonces, puede que haya curado o protegido a estas niñas del VIH, pero al mismo tiempo, como CRISPR no es 100% eficiente, o al menos no lo era en esos tiempos, puede que haya modificado otras cosas offset. Esto es un ejemplo de un estudio de alto impacto, pero que no tiene ética, claramente. Y lo interesante es que este científico chino, esta es su página de Twitter, que se denomina el chino, el Darwin chino, él insiste en que va a volver a continuar sus experimentos en humanos, ¿no? Así bueno. Otro filtro, tal vez el más interesante, es la calidad del estudio, ¿no? Durante la pandemia vimos algunos casos sobre este famoso caso de este doctor falso, Cuyubamba, que se paseó por todos los medios masivos del Perú y desnudó todas las falencias que tiene el sistema peruano de divulgación científica, ¿no? Además, recientemente se ha demostrado que hay una granja de científicos en el Perú, múltiples denuncias. De hecho, esto fue un estudio inicial de científicos.pe, en el cual se ve que hay muchos investigadores peruanos que se asocian con revistas predatorias para publicar investigaciones de pero muy bajo nivel, ¿no? Y este no es un tema solo del Perú, sino también en el mundo. Nature publicó de que esto es un problema bastante grande y estamos hablando de millones de papers en todo el mundo que son básicamente de este tipo. Y los principales campos en los que se encuentran estos tipos de investigaciones, de muy bajo nivel, se encuentran en la medicina, en biología y en química, ¿no? Y recientemente, de hecho, hace un par de días, hubo un ejemplo bastante interesante de un youtuber español que se llama Tamayo, que él hizo un paper totalmente falso hablando sobre la marihuana y se inventó que tenía un efecto X. Y en el mismo artículo él menciona que este es un artículo falso y esta es una sola broma, y a pesar de eso salió publicado en una revista de estas predatorias, ¿no? Entonces, esa es la calidad del estudio, y ver de qué revista viene también es otra señal de alarma para filtrar qué cosa eh, divulgar. Entonces, como corolario, la pregunta es, ¿toda investigación necesita divulgarse? Y bueno, claramente se necesitan filtros para ayudar a los divulgadores a decidir si divulgar un estudio. En mi experiencia, lo que he visto en el Perú, la divulgación ha mejorado bastante en los últimos 10 años. Antes ARU era casi inexistente y ahora he visto que hay mucha gente que se dedica a eso con bastante éxito, pero aún tiene mucho por mejorar, sobre todo en medios masivos de comunicación. Recientemente, por varias investigaciones, he tenido interacciones con algunos medios locales y también en el extranjero, y he podido notar que hay mucha improvisación, poca preparación de los medios. Hay poco interés, y esto es algo que me llamó bastante la atención, que tienen la falsa creencia que en el Perú no hay investigación seria. Estoy citando acá: no hay investigación seria y no hay científicos, ¿no? Me dijeron que no sabemos dónde están los científicos o no hay investigación seria, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un divorcio entre las universidades y los resultados de las universidades, como Cayetano, San Marcos, que tienen investigadores de alto nivel,
que no le llegan a conectar con la media, con la prensa en el Perú, ¿no? Un ejemplo de esto es en Chile, nuestros vecinos nada más. Hay periódicos que todas las semanas o incluso hasta diario hay alguna noticia de alguna investigación local en alguna universidad chilena, ¿no? Y eso es algo que podría hacerse en el Perú. También noté que hay mucha imprecisa traducción de resultados, o sea, no, uno tiene una conversación y ellos malinterpretan todo y hacen otra historia. También he visto que periodizan gente conocida en redes sociales, antes que llamar a expertos en temas específicos, ¿no? Expertos en temas variados hay en las universidades más grandes del Perú, pero prefieren llamar a gente que están haciendo TikToks o YouTube, lo cual no está mal, pero si hay expertos en el tema, creo que esos tendrían la prioridad, ¿no? Aparte, y estos temas también se dan en países desarrollados. Un ejemplo reciente es sobre esta portada que salió en la revista Time, que fue lo de la vuelta al mundo, que había esta investigación, había, digamos, traído de vuelta este lobo que estaba extinto, lo cual no es totalmente preciso. La nota es bastante inexacta y aunque fue un logro científico bastante bueno, no implica que hayan tratado de extinguido a este lobo, ¿no? Y una última recomendación es que universidades o centros de investigación deberían promover más sus investigaciones, sus investigadores también, a través de comunicados de prensa, redes sociales o a través de los contactos con la prensa, que es como que dije que mi interacción con la gente de prensa me demostró que hay un divorcio entre la academia y la prensa en el Perú. Bueno, y esto es todo. Y si quieren contactarme para alguna pregunta, este es mi correo. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctor Rodríguez Aliaga. Muy interesante. Creo que nos han quedado además ahí, van surgiendo muchas preguntas, muchos temas que vamos a tratar de resolver luego en unos minutos. Finalmente, el doctor Carrillo Larco nos ofrecerá una síntesis de esta discusión, presentando diversos enfoques sobre el tema tratado. Adelante, doctor Carrillo. Bien, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, estas últimas diapositivas van muy bien con lo que comentaba Daniela hace un par de presentaciones y también con algunos temas que tocó Pierre. Eh, Igual las opiniones son propias, no representan la opinión de la universidad ni las otras instituciones con las cuales estoy afiliado. Vamos a hablar de algunos temas muy puntuales en el sentido de consideraciones éticas al momento de hacer divulgación científica, pasando primero por los filtros que Pierre comentó, si es que vale la pena, si es que es necesario hacerlo, si lo vamos a hacer, algunos puntos que podemos tener en consideración. El primero que destaco es la veracidad y el rigor. Es el mismo rigor científico que aplicamos a nuestra investigación, tratar de aplicarlo al momento de hacer la divulgación, ya sea por medios escritos, por medios audiovisuales o cualquier otro medio, simplemente ceñirse a los hallazgos y lo que nuestro estudio es capaz de responder o no, sus limitaciones, sus fortalezas, hasta dónde pueden llegar estos resultados, estas conclusiones, a qué población se puede extrapolar o cuáles son las potenciales implicancias de lo mismo. Evitar el hype o digamos, utilizar muchos adjetivos grandilocuentes, tratar de maximizar el alcance de nuestra investigación, o básicamente olvidarse de todas las limitaciones que pueden haber habido en nuestra investigación, que todas las investigaciones van a tener limitaciones en su gran mayoría. Entonces, igual, en resumen, ceñirse al rigor, saber cuáles las limitaciones de nuestro estudio y cuáles son las recomendaciones o conclusiones que podemos dar a la población general en el caso de hacer una divulgación masiva. Transparencia igual, en la misma línea. ¿Qué es lo que sí puedo decir? ¿Qué es lo que no puedo decir a partir de esta investigación? Como científicos sabemos cuáles son las limitaciones, cuáles son las fortalezas, cuáles son los potenciales alcances de nuestro estudio, de nuestros análisis, poblaciones a las cuales puede aplicar, poblaciones a las cuales no puede aplicar, y cómo podemos interpretar estos resultados en el contexto de práctica clínica, en el contexto de políticas públicas, en el contexto de intervenciones, y ser transparentes en el momento de decir qué se puede, qué no se puede y cuáles son los alcances de nuestro estudio. Mantener el respeto absoluto a las poblaciones de estudio. Y esto básicamente es seguir con lo que se dijo en el protocolo de investigación, seguir con las pautas que fueron aprobadas por los comités de ética antes de hacer el estudio, evitar estigmatizar algunas poblaciones
como algunos ejemplos previos, tienen ciertos estigmas o se les atribuyen ciertas características o patrones que pueden o no pueden ser ciertos, evitar fomentar esta estigmatización, mantenerla o hacerla aún más fuerte. Tener aún mucho más cuidado con temas sensibles, con poblaciones vulnerables, con poblaciones sensibles, ser mucho más cuidadosos en cómo comentamos, en cómo traducimos nuestros mensajes científicos o nuestros resultados numéricos, que muchas veces suelen ser asociaciones, riesgos, etcétera, o modelos de predicción, etcétera, y evitando que esto pueda estigmatizar a poblaciones específicas. Mantener el consentimiento y la privacidad, en el sentido de a quienes podemos mencionar en nuestra divulgación, a los seres humanos, sujetos, instituciones también, lugares en donde se hizo la investigación, si es que lo podemos mencionar con detalle, con nombres, con fechas, con nombre y apellido. Lo mismo aplica no solamente a personas, pero también aplica a instituciones. Si podemos mencionar, divulgar qué se hizo en este hospital, en esta población, en esta ciudad, etcétera, cuáles son las implicancias de ello, mantener esa misma rigurosidad, si no lo dijimos en el estudio científico, en la publicación, si no teníamos autorización para hacerlo, ya sea por parte de los participantes o en el contexto de la aprobación por el comité de ética, pues tampoco deberíamos hacerlo en el contexto de una divulgación científica mucho más abierta, que pretende llegar a la población general o un público mucho más diverso y amplio que lo que haríamos en una publicación científica o en la participación de congresos académicos. Que sea accesible en la medida de lo posible, lenguaje sencillo, pero que sin distorsión el contenido. Esto puede ser quizás uno de los aspectos más difíciles de hacerlo accesible, que poder traducir nuestros resultados sin alterar el contenido, sin alterar las implicancias, sin alterar el alcance de los mismos, pero que pueda ser accesible, que muchas personas lo puedan entender. Una técnica que suele funcionar es utilizar analogías relacionables, de traducir nuestros estudios en algo que la gente pueda entender, en un ejemplo cotidiano, en algo que la gente pueda experimentar día a día y que de esta manera pueda interpretar o relacionar qué es lo que estamos alcanzando, qué es lo que queremos comunicar con una experiencia más cotidiana y evitar malinterpretaciones en la medida de lo posible. Esto puede ser un poco más difícil en medios audiovisuales, por ejemplo, cuando hay entrevistas en vivo o entrevistas grabadas. Estas luego pueden ser editadas o cortadas y se señalan solo algunas partes que pueden tener algún mensaje no 100% claro. En la medida de lo posible, siempre dar mensajes muy concisos, muy claros, que puedan evitar ser malinterpretados posteriormente. Y después algunos ejemplos que nos abren también otra línea de la divulgación. Hemos comentado ampliamente sobre la divulgación que podemos hacer nosotros o nuestras instituciones, como son el caso de los ejemplos en los recuadros verdes, que nacen de nosotros como investigadores o de nosotros como parte de una institución científica, académica, en la cual podemos divulgar nuestras investigaciones, nuestros hallazgos de nosotros hacia el público en general. Pero también hay otra línea en la cual también debemos mantener los mismos cuidados que hemos conversado y en esta presentación y en las anteriores, en donde somos invitados a comentar o a dar información extra sobre investigación de alguien más, de un tercero. Se invita a un investigador como un experto en el tema, como que alguien que ya conoce un poco más de ese tema, para dar una opinión, como puede ser el caso, el ejemplo en el recuadro azul. En estas circunstancias, creo que caben también las mismas implicancias o los mismos cuidados. Interpretar el estudio dentro de lo que puede o no puede. Ser también muy respetuoso en este caso, no solamente de la población del estudio original, pero también del grupo de investigación o de los investigadores originales o de la institución de donde emergió este estudio. Y guardar también todas las consideraciones en tanto a ética o en tanto a hacerlo también de manera muy concisa, y muy transparente y muy explicable para la población en general. Esos serán los puntos creo que son algunos de los puntos más importantes para mantener en cuenta y siempre buscar adherirse a ellos, habiendo pasado por los filtros que Pierre comentó y otros puntos que también comentaron los panelistas previos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo. Quiero agradecerle a a los cinco en realidad por esta mesa. Ha sido muy interesante escuchar sus opiniones, sus comentarios.
Tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar con esto porque creo que es la parte más rica de la mesa del debate, poder plantear algunas consultas de las personas que están escuchándolas, y luego hacemos también un poquito más de conversación sobre estos temas. La primera pregunta es para la bachiller Adriasola. Daniela, usted menciona que solo el 3% de los crímenes denunciados son cometidos por personas extranjeras, lo cual es estadísticamente correcto. Sin embargo, en el Perú se ha evidenciado que la modalidad de crimen asociado a ciertas mafias extranjeras ha incrementado la violencia y la ferocidad de los delitos, influyendo incluso en bandas locales que ahora operan con niveles de crueldad inéditos en décadas anteriores. ¿Cómo podríamos, desde la divulgación científica, reconocer esta complejidad sin caer en estigmatización, pero tampoco invisibilizando el cambio cualitativo que ha afectado la percepción y seguridad ciudadana? Adelante. Gracias. Bueno, para comenzar, muchas gracias por la pregunta. Creo que justamente estos temas políticos y que son polémicos tienen mucho que ver con el tema ético que yo menciono y también con el tema de que podría ser de desinformación. Quiero mencionar que esa estadística, bueno, como se sabe, las dinámicas criminales no son estáticas. Entonces, la estadística que se menciona del 3% era de hace un par de años. Eh, Podría decir del 2021, si no estoy equivocada. Sí se ha podido ver un cambio, sobre todo este cambio se ve por lo que informan los medios. Eh, Justamente en la divulgación que nosotros hicimos en este video, utilizamos el tema de la percepción del ciudadano. Habíamos cogido un artículo publicado que justamente había una asociación entre criminalidad y cierta población migrante. Entonces, lo que hacíamos era ponerlo en contexto, porque yo creo que eso da, o sea, si tú estás siendo bombardeado por los medios, eh, banda criminal tal ha hecho esto y solamente muestran justamente sobre cierta población migrante estos datos, no tenemos el contexto global. Lo utilizan como si fuera un chivo expiatorio. Entonces, tenemos que poner toda esta información, como repito, en contexto. Yo creo que eso es lo principal para justamente no relacionarlo con lo que es la estigmatización, porque ya logras estigmatizarlo con toda la población migrante y que justamente queremos evitar eso en el momento de divulgar. Sobre justamente cómo esto ha cambiado cualitativamente el crimen organizado, habría que buscar datos exactos, yo en ese momento no lo manejo, para ver qué se divulga y traducirlo, porque sí, justamente no queremos invisibilizar esta información, pero tampoco queremos crear un estigma hacia la población migrante, afectar a la percepción que ya tiene la población en la actualidad sobre esta temática. Entonces, para mí, lo número uno es contexto. Lo segundo sería justamente ver el tema de nombrar el problema sin generalizar y explicar las causas profundas que hay de este cambio. Habría que promover un debate, yo creo, justamente como mencioné en el parte de criterio, de los criterios para decidir qué divulgar, esta información de un estudio abriría un diálogo increíble, pero hay que tener en cuenta de que los medios tendrían que divulgar también esta investigación. Sería increíble poder llevar esta información a los medios para que justamente sirva. En el ejemplo que yo puse, que era un video, en un pantallazo del video, justamente utilizamos una portada del Trome que hablaba y ponía venezolanos hacen tal cosa. Y de manera chiquitita ponían la estadística. Entonces, al momento de decidir qué divulgar, tendríamos que ver eso, o sea, de que se ponga toda la información para no poder generalizar. Muchas gracias, Daniela. La siguiente pregunta es para el doctor Rodríguez. Esta es la consulta. ¿Cuál es su opinión sobre el canal de televisión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es Cayetano Más, para la divulgación científica, y también
qué estrategias concretas se proponen para que los investigadores jóvenes de diversas regiones del Perú puedan hacer visibles sus trabajos en redes sociales o en la prensa nacional. Ok. Vi que la pregunta fue hecha por la doctora Dora Maurtua, mi ex profesora. Saludos, profesora. Bueno, sí, he visto el canal de Cayetano que está súper bastante bien, toca bastantes temas y resalta justamente las investigaciones de los propios científicos de Cayetano Heredia. Mi pregunta es, ¿qué tanto alcance tiene esa página, ¿no? Esa sería mi pregunta, si eso llega solo a la comunidad de Cayetano Heredia, ¿no? Porque claramente el objetivo es de que eso llegue a toda la sociedad, ¿no? De que para tratarnos de la universidad que más investiga en el Perú, todas esas entrevistas a expertos, todas esas, resaltar las investigaciones recientes, que eso debería llegar a la comunidad en general, ¿no? Y no solo a la comunidad herediana. Entonces, oye, ese no es mi campo, no sé cómo hacerlo, pero yo creo que en esa dirección debería llevarse ese canal, ¿no? Para, no sé si las vistas corresponden a eso. Y la segunda pregunta era de cómo estrategias concretas para que los investigadores jóvenes, especialmente en regiones, puedan hacer visibles sus trabajos sin depender exclusivamente de redes sociales o prensa nacional. Bueno, primero tienes que tener tu investigación publicada, ¿no? Porque si hay una investigación para que sea tomada en cuenta o seria, tiene que estar publicada o en un preprint por lo menos, ¿no? Luego que esté publicada, de ahí ya se puede empezar a evaluar la significancia, el impacto, el interés general o no. Pero para ello tendrías que usar sí o sí redes sociales o de prensa nacional o tu propia universidad tendría que promover la investigación, ¿no? Me parece que eso sería más, lo más simple, ¿no? Que tu propia universidad, si ve que es interesante, bueno, debería ponerse la camiseta y promocionarla, ¿no? Y eso sucede acá, por ejemplo, aquí, por una experiencia personal, última investigación que tuvimos, que tuvo, bueno, bastante impacto, la propia Universidad de Stanford sacó un comunicado de prensa y ese comunicado de prensa sobre nuestra investigación fue recogido por muchos outlets científicos de todo el mundo, ¿no? Entonces fue como una amplificación bastante buena, ¿no? A través de un simple comunicado de prensa de la universidad. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Me voy a tomar solo un minuto para complementar también a esta respuesta, digamos, desde mi posición, tanto como conductora de uno de los programas de el canal Cayetano Más, que es justamente Anatomía de un libro, que es un programa que hacemos para tratar de llevar todos los contenidos académicos, científicos que se publican en libros a la comunidad académica, pero también a la comunidad que no pertenece a la universidad y tratamos de hacer que este contenido, como hemos visto en la mesa, se traduzca, ¿no? Hacia diferentes sectores. No es una tarea fácil, pero es algo que estamos igual de todas maneras en cada programa mejorando. Y por otro lado, desde el fondo editorial, lo que nosotros, por ejemplo, venimos haciendo en este año, hemos sacado una colección que se llama Tesis Cayetano. Ya hemos publicado el primer libro en esta colección y la idea es que más docentes, más investigadores, más alumnos se sumen a esta colección para que las tesis efectivamente no se queden en los repositorios, ¿no? Porque parte, por ejemplo, de nuestra misión como universidad es que todos estos contenidos pues vayan encontrando el formato adecuado, que no solamente es necesariamente un artículo o un libro, sino también puede ser un video, puede ser incluso una aplicación, etc. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Muchas gracias, doctor Rodríguez Aliaga. Para el doctor Carrillo tenemos la siguiente pregunta. En contextos donde la población general suele formarse opiniones a partir de titulares simplificados o redes sociales, ¿cómo podemos asegurar que la divulgación científica mantenga la veracidad y el respeto a poblaciones sensibles sin perder su capacidad de impactar o influir en la opinión pública?
¿Cree usted que deberíamos formar a periodistas generalistas en ética de la comunicación científica o formar a científicos en narrativa pública? Gracias, muy buenas preguntas. Viendo primero la primera pregunta, creo que hay dos puntos ahí. El primero es trabajar muy bien los mensajes claves, muy detallado, que esta oración o frase que tenga todos los elementos relevantes científicos, pero también que respeten las poblaciones y todo lo demás. Eso creo que es clave y probablemente lo más difícil. O sea, comunicar de manera muy sencilla y muy sucinta todo lo que se quiere decir. Eso es una parte. La segunda parte diría, en la medida que sea posible, quizás es mucho más factible en medios escritos, y a medida que uno establezca una relación con periodistas o con medios escritos, tratar de quizás pedir no validar ni aprobar, pero quizás revisar rápidamente los textos antes que estos sean publicados en los periódicos o en la prensa escrita, y tener esa posibilidad de hacer algún cambio, alguna sugerencia antes de que ya sea finalmente publicado. Esto puede ser más factible cuando uno ya tiene cierta familiaridad o relación o ha trabajado previamente con científicos, perdón, con periodistas o con algún medio escrito. Y en relación a la segunda pregunta, Ah, en mi opinión personal, yo me iría más por la segunda parte, formar científicos en la narrativa pública. Creo que ahí hay una tarea pendiente y un mea culpa quizás para muchos, me incluye, para muchos científicos, de aprender a divulgar o manejar los mensajes claves de una manera mucho más asequible, de una manera mucho más amigable para la población general. Creo que hay también una tarea pendiente en aprender más sobre storytelling o narrativa, de cómo poder contar una historia en términos muy simples. Personalmente me iría más por lo segundo, de formar a científicos en narrativa pública, ya que esto puede también darte la oportunidad de divulgar tus investigaciones o lo que consideres pertinente en muchos más medios, no solamente depender de los medios tradicionales, pero establecer tus propios canales en redes sociales, etcétera, y ya con esa experiencia o skills de una narrativa pública mucho más curtida. Y solo para terminar, quería también agregar un punto de la pregunta que le formularon a Pierre, de cómo científicos jóvenes podrían difundir su investigación. Y en mi experiencia, tanto en el Reino Unido como aquí en Estados Unidos, las universidades tienen un equipo muy fuerte, muy fuerte de divulgación científica, que se encargan de estar activamente preguntando a los investigadores o recibiendo de los investigadores qué divulgar, a dónde divulgar, y ellos ya cuentan con un plan muy específico para cada tipo de investigación, tienen un pool de medios de comunicación a quienes contactar para la investigación del tipo A, de la investigación del tipo B, etcétera. Y algo que yo he hecho y hemos hecho en mi grupo de una manera un poco más artesanal es tener una lista curada de medios de comunicación o de correos personales de periodistas que cubren temas científicos, y teniendo una suerte de filtros como los que Pierre comentó. Activamente nosotros enviamos nuestras investigaciones a esta lista curada que hemos hecho de periodistas científicos o medios de divulgación, para ver si es que les interesa y trabajar con ellos en la divulgación más específica. Gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo, por su intervención. Ahora, la última pregunta es para la Magíster Castillo. La pregunta es la siguiente. ¿A quién se le debe dar prioridad en la divulgación científica? ¿Al gran público, a los tomadores de decisiones, a las comunidades específicas afectadas por ciertos temas, o en realidad es una estrategia que debe plantear la institución a la que le corresponde? Adelante. Gracias por la pregunta. En realidad tendríamos que verlo como toda una red que se conecta y se retroalimenta. Va a depender, como dijeron mis colegas anteriormente, de qué tipo de información científica es la que se quiere hacer llegar. No todas pueden seguir una misma ruta porque los objetivos son diferentes. Sin embargo, hay algo que he observado desde mi experiencia, y es que mantener redes de comunidades, por ejemplo, de comunicación científica o redes de aprendizaje o comunidades simplemente de que comparten conocimiento, van a asegurar que
el nacimiento de una información que se ha gestado pueda llegar al público objetivo realmente, ¿no? Como mis colegas explicaron, cada rama de la ciencia va a tener información que va a ser útil o no a la sociedad. Algunas van a ser útiles para los nuevos científicos, a los nuevos profesionales que se están formando en su área. Otros van a ser útiles más para ser aplicados a una sociedad, ¿no? Porque tienen una perspectiva totalmente social desde el punto de vista de salud. Otros van a tener ambas incluso. Entonces, lo importante, considero, es en cada comunidad de aprendizaje especificar qué exactamente es lo que se está, con qué se cuenta, qué nos falta, cómo podemos conectar esta información o estas estrategias entre todo y dejar que esa red se retroalimente sola. De esa forma podríamos asegurar que hay una fluidez en esa transformación, digamos, del conocimiento del que había mencionado, ¿no? Muchas gracias, Magíster Castillo. Nos ha llegado una última pregunta que no quiero dejar pasar porque todas son importantes, así que les voy a pedir a cualquiera de ustedes si es que la puede responder. ¿Existe una comunidad de divulgación o difusión científica en el Perú? ¿Alguno de ustedes tiene una respuesta o de repente algún grupo? Hay personas que están interesadas en pertenecer si es que existiera alguna comunidad o red, o hay varias de repente como grupos de investigación, no lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no tengo una respuesta concreta, digamos, un ejemplo específico, pero abriría dos frentes. El primero es científicos.pe, esta página de científicos internacionales de Perú en el mundo, pues tiene ciertas noticias y cosas. Me parecería un primer lugar interesante para explorar si es que tienen algo más sistematizado, la verdad no lo conozco. Y lo otro, varios de los periódicos más conocidos o de mayor reputación en el Perú tienen alguna franja de ciencia. Y como les comentaba, en nuestra experiencia tenemos o tratamos de llegar a ellos con distintas investigaciones. Entonces, una manera podría ser que cada grupo busque contacto o establecer algún tipo de contacto con estos periodistas, en encontrar quiénes son, qué tipo de líneas cubren y acercarse dependiendo de sus necesidades. Muchas gracias, doctor Carrillo. Magíster Castillo levantó la mano. ¿Quisiera hacer algún comentario final? Sí, era un poco recalcar justo lo que había manifestado y ciertamente, ¿no? Justo en cada una de las áreas vamos a encontrar pequeñas comunidades que se han formado, que tienen el propósito de divulgar esta información y usualmente lo hacen mediante redes sociales, tienen pequeños grupos, asociaciones, incluso algunos han formado ONGs donde sin fines de lucro tratan de hacer charlas para llevar información a público abierto o hacen pequeños cursos, ¿no? Que pueden ser accesibles para todo público en general, pero por ahora está, digamos, separado por áreas, ¿no? No existe todavía una red compleja de donde podremos guiarnos y encontrar, digamos, ese consolidado. Ojalá en algún momento podamos contar con eso. Muchas Si lo que gracias. busca, ¿Sí? disculpa, si lo que busca también es un tema de networking o ejemplos, tengo entendido que Concitec tiene un directorio de divulgadores científicos, pero es más enfocado a proyectos eh, que justamente da información sobre estos y contactos. Perfecto. Muchas gracias a todos y a cada una de ustedes.